Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor. El domingo pasado tuvimos al pastor Derrick, fue tremendo. Enseñanza allí en Lucas 18, extraordinario. Fue de mucha bendición a nuestras vidas y me hizo pensar un poco sobre lo que voy a compartir esta mañana. Seguimos con la serie El Reino y las llaves del reino. Y vamos a hablar en esta mañana de la llave de la koinonía o de la comunión. Y el texto base que vamos a usar está en 1 de Juan, capítulo 1 y del versículo 1 al 7. Y vamos a tratar un poco de hablar de este tema de la koinonía. También, como cualquier otro tema de la palabra, es muy extenso, así que no pretendo en esta mañana vamos a cubrir todo lo que ello implica. No va a ser ni exhaustivo ni sistemático, más bien de carácter devocional, una mirada al tema de la koinonía, que nos haga meditar en ello y nos haga repensar lo que estamos haciendo al nivel de la comunión, la relación los unos con los otros. Y lo importante que es que entendamos que en el reino de Dios hay un nivel de relación que se da entre nosotros, que es en el espíritu y que nos posiciona para cosas de las que Dios ha establecido para su pueblo. Hay cosas a las que no vamos a accesar si nuestro nivel de relación no avanza más allá del puro intento humano de relacionarse. Hay otro nivel más allá, que es el que le abre puertas a la iglesia para hacer cosas que dan testimonio a este mundo. Entonces dice así la palabra del Señor: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, por tu palabra. Entonces, como les decía, vamos a hablar un poco de koinonía. Es la palabra en el griego que está en nuestros testamentos y que llega al español como comunión. Viene del griego konos, que es algo que quiere decir básicamente común, lo que es común. Y koinonía se refiere a compañerismo, participación conjunta, sociedad, participación que se tiene en algo. También puede significar donación aportada conjuntamente, lo que se colecta conjuntamente, lo que se aporta conjuntamente. En la palabra que del griego koinonía se deriva la palabra comunión en el español, en
La composición de la palabra comunión trae la idea de acción y efecto de encargarse de todo junto. Acción y efecto de encargarse de todo junto. En la etimología de la palabra tiene un poco viene de algo de que es un cargo público o una obligación para el servicio común. Cuando uno estudia la palabra se consigue con esas raíces allí. Pero básicamente se refiere a eso, a nuestra participación junta en el reino, en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios ha diseñado, en lo que Dios ha programado. Lo que el Padre espera es que la iglesia participe juntamente, que no se trata de carreras individuales o de personalidades, sino que en el diseño de Dios es la iglesia, que es un grupo, no es un individuo, aunque podemos decir en ciertas circunstancias decir que cada uno de nosotros es la iglesia, porque donde estemos, la iglesia está presente, y es cierto. Pero el término iglesia implica una asamblea, es un grupo de gente. Así que en el reino de Dios se trata de todos, no de mí, se trata de nosotros, y no solamente de mí. Y quiero conectar esto con la actualidad que vivimos. Recientemente en el país, a raíz del conflicto en el Medio Oriente, si podemos llamarlo así, se ha dado una ola de manifestaciones en cientos de campos universitarios de esta nación y de otras naciones de Occidente. Se han dado manifestaciones y básicamente es jóvenes, si están en la universidad estamos hablando de gente entre los 18, 23, 24 años, básicamente, coreando solidaridad, y lo que escuchamos es solidaridad con el pueblo palestino. No con el agredido, sino con el agresor. Y mucha gente, muchos jóvenes se unen a este tipo de expresión, a estas manifestaciones, y cuando uno pone atención a qué es lo que es el mensaje que ellos están repitiendo, porque es lo que cierta corriente de opinión, cierta narrativa se ha impuesto en este medio, básicamente ellos piden que se finalice el supuesto genocidio de un grupo de gente, de un pueblo, con el genocidio de otro grupo o otra nación. Porque las consignas que cantan, que proclaman, llaman a la desaparición de una nación, supuestamente por el derecho de otro pueblo a existir. Lo que es un absoluto contrasentido. O sea, queremos que finalice el genocidio y para eso queremos otro genocidio, básicamente. Porque es lo que dicen, una de las consignas que ellos cantan o gritan es del río al mar. Eso lo que quiere decir es que toda la nación de Israel, la nación, ese pueblo, ese grupo de gente que vive bajo el estamento jurídico de una nación que es constituida y reconocida en la tierra, ellos lo que básicamente piden al gritar esa consigna es que toda esa gente sea sacada ahí, sea echada, sea eliminada, sea borrada, para darle paso a otro grupo. Y hay mucho más implicado en esta historia. Hay mucho más que la gente desconoce y los que gritan estas consignas no lo saben, acerca de la historia de este conflicto, el origen de este conflicto. Aparte de lo que podemos hablar nosotros desde el punto de vista de lo que conocemos en la palabra, de lo que está proféticamente dicho, establecido desde siglos atrás. Pero muchos, cuando se les pregunta y se les hace y se les cuestiona acerca de lo que saben acerca del conflicto, se consiguen
con que no saben nada realmente. No saben qué es lo que pasa. Simplemente se han unido porque es lo que todos están haciendo. Y ahí es donde quiero ir. Se unen porque tienen miedo de ser relegados. Tienen miedo de ser hechos a un lado por no unirse a la corriente de opinión que la mayoría tiene. Se unen a eso, a esta irracionalidad de una mente colectiva, porque en términos generales los seres humanos siempre tememos a la soledad. Y la gente prefiere unirse a lo que está haciendo el resto, así sea de carácter malo, pecaminoso, antes que sentirse hechos a un lado, antes que sentirse aislados. Recuerdo que mi hija una vez me dijo, sobre todo cuando empezaron las protestas de BLM, que ella en su página de Facebook, creo que fue, o era Instagram, hubo amigas de ellas que pusieron, si tú no pones esto y no te unes a esta causa, no eres más mi amiga. Y bueno, lo que mi hija dijo fue, bueno, no serán más mis amigas porque no lo soy, porque tengo que pensar igual que ellas. Pero es la presión que hay y en la que mucha gente prontamente se une porque tienen miedo de ser aislados, tienen miedo de ser relegados o lo que llamamos más comúnmente hoy en día ser cancelados socialmente. Y es que los seres humanos no fuimos creados para estar solos. En nuestro diseño, la parte de estar solo no está allí. De hecho, Dios, cuando vio al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le creó una compañera. Entonces, por diseño, nosotros estamos hechos para tener relación con Dios, tener comunión con Dios y tener comunión unos con otros. Es parte del diseño original de Dios. Pero uno de los problemas de la sociedad actual es, y de hecho el cirujano general de la nación lo ha declarado como una pandemia también, de soledad en la nación. Y leí algo y quise leérselos literalmente en vez de comentarlo, donde el cirujano general de la nación decía, en la literatura científica encontré confirmación de lo que estaba escuchando. En los últimos años, aproximadamente 1 de cada 2 adultos en los Estados Unidos informó haber experimentado soledad. Y eso fue antes de que la pandemia del COVID-19 separara a muchos de nosotros de amigos, seres queridos, sistemas de apoyo, exacerbando la soledad y el aislamiento. La soledad es mucho más que un simple sentimiento malo, daña la salud tanto individual como social. Fíjense en esto, la soledad se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, de demencia, de accidente cerebrovascular, de depresión, de ansiedad y de muerte prematura. El impacto en la mortalidad de estar socialmente desconectado es similar al causado por fumar hasta 15 cigarrillos al día. El impacto de la soledad en la salud de las personas puede llegar a ser tan dañino como un fumador de esos, de que se fuman uno detrás del otro. Incluso mayor que el asociado con la obesidad y la inactividad física. Y las consecuencias dañinas de una sociedad que carece de conexión social se pueden sentir en nuestras escuelas, lugares de trabajo y organizaciones cívicas, donde el desempeño, la productividad y el compromiso disminuyen por causa de los efectos de la soledad en el individuo, en el ser humano.
Y esto es nada más la gente observando con ojos naturales, humanos. ¿Cuánto más dañino será ese efecto en el aspecto espiritual? Entonces les comentaba, el hombre fue diseñado para tener comunión con Dios y unos con otros. Pero cuando el hombre cae, cuando el hombre falla allá en el huerto, ese diseño es afectado. Su relación con Dios se ve cortada. Y ahora el hombre requerirá de ciertos mecanismos, de ciertas actividades para reconectarse con Dios, para tener comunión con Él. Necesitará de sacrificios y de seguir una serie de principios para su relación. Y al mismo tiempo su relación con otros seres humanos siempre irá plagada por la maldad que habita en el corazón del hombre. Y aunque comience con buenas intenciones, por ejemplo, como se comenzó la ONU o la OEA o la Organización Mundial de la Salud, siempre en el camino empieza a contaminarse esas buenas intenciones con la maldad del corazón, las ambiciones particulares o de grupo, etcétera, etcétera. Eso siempre dará paso a la iniquidad del corazón del hombre y terminará causando resultados dañinos. Esa intencionalidad del hombre de tener relaciones, como les comentaba, que es afectada por la iniquidad de nuestro corazón, termina como terminó el hombre en Babel, termina en confusión, en un estado de confusión y de maldad manifiesta en sus acciones. Esa misma semilla de rebelión que hay en el corazón del hombre le llevará a la mentalidad de Caín, nos llevará a eso. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? O sea, es lo que a mí me pase, lo que importa es lo que a mí me pase, yo no soy guarda de mi hermano. Así que el hombre batalla con la soledad, pero no sabe cómo resolver el asunto. Porque aunque se junte con otros, no puede resolver el problema del pecado en el corazón. Entonces nuestras relaciones se ven contaminadas por nuestros propios deseos, por nuestro propio egoísmo, por nuestro propio narcisismo. Y se dañan nuestras relaciones porque no podemos resolver ese problema. No sabemos cómo unirnos, no sabemos cómo reaccionar, no podemos. La buena noticia es que en Cristo ese problema fue resuelto. En Cristo el problema que nos impidía relacionarnos sanamente, constructivamente, edificativamente, fue resuelto por Cristo en la cruz del Calvario. Él venció el pecado. Y nos da la habilidad, nos provee del poder en el Espíritu, a través de su Espíritu, para relacionarnos como Él quiere. Pero aún así, todavía hoy en día es más fácil unirse a una corriente de maldad que a una corriente de justicia. Es más fácil unirse a una corriente de maldad que a una de justicia. Si no, dígame, ¿qué es más fácil? ¿Detener el chisme o unirse a la corriente del chisme? ¿Qué se nos hace más fácil? Cuando alguien nos dice, para ahí, nos da miedo. Que esa persona de repente no nos hable más, no nos quiere decir más, que no nos digan más, que no estemos en la movida, no nos enteremos en más nada. O simplemente unirnos, dejarlo pasar. Porque la tendencia del corazón del hombre, como lo dice el profeta, es de continuo al mal. Pero como le dije, estamos diseñados para tener comunión unos con otros y con Él. Y que Él nos da la capacidad de desarrollar estas relaciones sin desviaciones, sin corrupción. Él proveyó la solución vía la cruz para que volviéramos a nuestro lugar de comunión con Él y de comunión unos con otros. Porque tan pronto el pecado entró en el mundo, el nivel de relaciones entre los hombres se dañó. Recuerden cuando
Dios le habla a ellos después que comen del fruto, que no debían comer, que es lo primero que hay, o sea, acusaciones. Es la mujer que tú me diste, o sea, no es culpa mía, es la compañera que tú me pusiste, es tu culpa. Pero ahora en la cruz, ese problema ha sido resuelto. Y podemos tener comunión unos con otros, podemos relacionarnos sanamente, podemos llegar a un nivel de relación que provea un acceso a una puerta que abra a una efectividad de la iglesia en la comunidad en la que vive. Donde la iglesia puede dejar un impacto en su comunidad porque la gente ve que hay un nivel de relaciones que es superior al que ellos tienen acceso sin Cristo. Eso fue lo que pasó con la iglesia inicial. Cuando leemos allí el relato de Hechos y hablamos de lo que estaba pasando en la iglesia, el compartir, el desprendimiento de la gente con sus cosas, el que traían todo a los pies de los apóstoles, que todo era administrado conjuntamente, donde las necesidades eran suplidas de esa manera. Ellos comenzaron a dejar sentir un impacto en su sociedad. Uno de los problemas de la iglesia inicial en el Imperio Romano es que la iglesia rompía con el sistema establecido. O sea, donde dueños y esclavos se sentaban en una sola mesa a compartir la mesa del Señor, era algo que chocaba con la cultura. Porque ese nivel de relaciones no había. Habían estratos de la sociedad y entre ellos no había posibilidad de cruzarse. Si tú eras de este nivel social, todo lo demás estaba debajo de ti y eso la gente aquí no tenía acceso a ti, a no ser para ser usado, explotado y arrebatada tus cosas. El poderoso hacía ese con el más débil. Pero la iglesia trae un nivel de relación entre los individuos, un sentido de comunidad que rompía con la cultura. Y por eso los pone en el ojo de la tormenta, porque a mucha gente no le gustaba eso y rechazaban ese sistema, porque los ponía ellos en desventaja. Así que lo que quiere el Señor realmente es que tengamos un nivel de relación que haga un impacto en el mundo. Y que la gente pueda conocer a Cristo porque ve la manera en cómo nos relacionamos. ¿No lo dijo Jesús cuando estaba ya en sus tiempos finales, que estaba orando por los discípulos? Que era por el nivel de relaciones que tuviéramos, que la gente iba a saber que Él, Cristo, estaba en ellos. Pero era la manera en que nos amáramos los unos a los otros, lo que iba a dar un testimonio al mundo de la palabra que teníamos, del evangelio que teníamos, del poder que conocíamos, que eso iba a ser más efectivo que 1000 cosas que hiciéramos, si podíamos ir y avanzar en el nivel de nuestras relaciones y poder traer al mundo algo diferente. Así que la llave de la coinonía nos pone en un punto donde podemos ser de impacto en nuestra comunidad. Pero no solo eso, abre acceso a una red de cobertura los unos con los otros. Abre acceso a una red de sostén, de apoyo los unos con los otros, a la que no podemos conocer mientras limitamos nuestro relacionarnos los unos con los otros al nivel de nuestros gustos e intereses solamente. Entonces, en el pasaje que leíamos, hay dos cosas acerca de coinonía que el apóstol aborda, y es coinonía con Él, con el Señor, Dios, y coinonía los unos con los otros. Comunión con Él, relación con Él y relación los unos con los otros. Entonces, número 1, comunión con Él. El apóstol quería dejar claro que el Señor estableció con nosotros comunión. De hecho, en su evangelio, en el capítulo 1, dice que Él estableció su tienda entre nosotros.
¿Cierto? Hemos comentado eso mucho en los últimos meses. Él tabernaculizó entre nosotros. Él se mudó de esa dimensión de gloria para habitar entre nosotros los hombres. Entonces, en primer lugar, Dios quiere comunidad con nosotros, quiere relación con nosotros. Él estableció su tienda con nosotros. O sea, Él tomó la iniciativa. En segundo lugar, es Cristo quien nos está diciendo, yo estoy contigo. Oh, perdón, no he dicho lo de los slides. Eso está ahí, Mateo 1:23. Cuando se anunció el nacimiento de nuestro Señor, se dijo que Él sería llamado Emmanuel. Y ya sabemos que Emmanuel es Dios con nosotros. El Señor desde el principio quiso que supiéramos eso. Él era con nosotros. Él estableció su tabernáculo entre nosotros. Y el segundo, Él quería saber que Él venía para estar, para ser entre nosotros. No para estar mantener el mismo nivel de relación vertical, donde Dios estaba allá y el pueblo estaba acá. Ahora era Dios acá con el hombre, restableciendo el lugar de comunión y de relación entre el hombre y Dios, que había sido por diseño establecido y que el hombre conoció allá en Edén, pero que lo había perdido por causa del pecado. Es el pecado el que nos impide que tengamos un nivel de relación que rompa los parámetros de la sociedad, los parámetros comunes de relacionarse social. El Señor no quiere que tengamos una relación social, quiere que tengamos una relación fraternal en el espíritu de hermandad, que va más allá de simplemente, hey, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Bendición, bendición. Nosotros lo sustituimos por eso. El decir cómo está es, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y a veces vamos a decir, Dios te bendiga, te bendiga, te bendiga, Dios te bendiga, y nos vamos. Y no sabemos si el Señor lo va a bendecir, hermano, porque el que va a usar, hermano, para bendecir, Dios es a mi persona el que Dios quiere usar para bendecir. Entonces, su tienda entre nosotros, su lugar de habitación entre nosotros, Él anunció que Él era Dios con nosotros, Emmanuel. No estás solo, Dios está contigo. Y en tercer lugar, en Cristo, Dios nos está diciendo, y ese es el próximo slide, en Cristo Dios nos está diciendo, ya no más separación entre tú y yo. Él mismo se ocupó de cerrar la brecha, de borrar la ofensa y decirnos, me reconcilio contigo. Como lo dice en 2 Corintios 5, 18, 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliándose con nosotros. Es de primera importancia entender que las bases para una comunión íntima con el Señor ya están dadas. Todas las bases para que tú y yo podamos tener una relación íntima, seria, importante, fluida, sin estorbo con el Señor ya están dadas. No tenemos que partir de las bases de una relación rota. No tenemos que partir de las bases de lo que el dolor que hayamos sufrido en otras relaciones. Porque Él, nuestro Padre Celestial, dio los pasos necesarios para acercarse a nosotros y relacionarse con nosotros. No hay razón para sentirnos solos, no hay razón para estar solos, no hay razón para no sentir su sostén, su compañía. Y aquí vienen cosas en nuestra vida, vienen momentos difíciles, vienen momentos duros. Una de las cosas que experimenta el inmigrante, como somos todos nosotros, es soledad. La soledad de romper con tu entorno, la soledad de romper con tus raíces y ser insertado en otra cultura, en otro ambiente, en otra sociedad, produce muchas veces en nosotros esa soledad. Pero aún así nosotros, los inmigrantes que creemos en Cristo Jesús, tenemos la mejor de las compañías.
para superar eso. Pero qué mejor cuando una iglesia está funcionando en coinonía y llega alguien y se inserta en esa comunidad y siente el calor de iglesia, siente el calor de familia. Dios quiere que superemos los niveles actuales que tenemos de relación, que sanemos nuestras relaciones en obediencia a su palabra y que marchemos juntamente hacia lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, Dios quiere que le conozcamos íntimamente, que tengamos coinonía. Mire, para conocer a Dios, necesitamos tener relación con Él. Goyo es mi hermano en la carne, mi hermano natural, somos hijos del mismo papá y mamá. Yo soy más bonito que él, pero bueno, esa es la genética. Pero si eso fuera lo único que nos une, no nos conoceríamos. Pero hay muchas horas de conversación, hay muchas horas de compartir cosas en común y de buscar algunas cosas en común también, que nos ha permitido conocernos más y más y más con el tiempo. Y tenemos una relación de hermano natural, pero tenemos una relación de hermanos en Cristo. Y nos consideramos consiervos del Señor, que es lo más importante. Más que la relación natural, nuestra relación espiritual es de un carácter de más importancia en eso. Y es así en el resto de mi familia. A veces parece que tenemos una relación más de consiervos en el Señor, de gente que tiene responsabilidad en el ministerio, gente que tiene llamados. Y más hablamos en esos niveles a veces que en el nivel de hermanos naturales. Mi hermano Eliú, mi hermano mayor, yo lo veo más como alguien que me ayude a pastorearme, o que me da consejos, me comparte cosas de la palabra, que el mero respeto, porque es el más viejo de la familia, ¿no? El respeto viene más por lo que él es en el Señor, por lo que él puede inspirar, por lo que él comparte, su nivel en la palabra, la manera como la comparte, como lo ve, lo que recibe de Dios, lo que le revela el Señor, tiene un impacto más grande en mi vida. Y claro que sí, que sea mi hermano natural también es algo que lo disfruto. Pero quiero decirle que hay un nivel de relación que es mucho mayor, porque hay una familia que es una familia eterna, y es la familia de Dios. Y cuando venimos somos llamados a integrarnos a esa familia. Y a veces presentamos conflictos de interés entre mi familia en lo natural y mi familia en el espíritu. Cosa que no debería suceder porque, o sea, a los ojos de Dios, la familia que a Él le interesa es su familia. Eso no quiere decir que a Dios no le importe tu familia para nada, no. Dios quiere que tu familia venga a los pies de la cruz y se integre a su familia. Allí será verdaderamente familia. Entonces, pero si no intimamos con el Señor, si no nos acercamos a Él, si no le buscamos, si no apartamos tiempo para estar con Él, para conocerle, para hablarle, eso no es solamente para los pastores, no son ellos solo los que tienen que dedicar tiempo, apartar tiempo para estar con el Señor, buscar del Señor, buscar dirección, conocerle y hablarle. Y ustedes han escuchado por sus testimonios de que han podido desarrollar cierta intimidad con el Señor. Y ya no hablarle en términos de nuestro Padre Celestial que estás allá en los cielos y yo que estoy acá en la tierra y que soy un miserable gusano, sino que pueden hablarle como hijos. Han dado testimonio de eso, han tratado de enseñar eso a la congregación. Porque el deseo de Dios es que lo podamos conocer como Padre. Que ya no seamos más
esos huérfanos que se desconectaron allá en Adán, se desconectaron de su raíz, se desconectaron de su padre por causa del pecado, sino que entendamos que somos hijos, que se nos ha dado espíritu de adopción y podemos decirle a él, papi, papá, Abba. Si en algo que deberíamos asombrarnos de todo esto que conocemos, de todo esto que sabemos, de todo esto que hemos experimentado, es saber que tenemos el privilegio de tener ese nivel de relación con Dios. El Señor quiere que le conozcamos, pero si le desconocemos, y esa es la raíz de nuestro problema, que no le conocemos como deberíamos conocerle a estas alturas. El desconocer el carácter de Dios nos produce ansiedad, nos produce temores, nos produce angustia, nos produce desesperanza. Porque si no lo conocemos, no sabemos quién Él es para nosotros. Conocemos los versículos, los tenemos de cliché, conocemos las promesas, pero conocemos poco al dador de la promesa. Ese es nuestro problema. Tiene la promesa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Pero el problema es que conocemos muy poco al pastor. Y no es el pastor Mario, es el pastor de los pastores. Y por eso produce en nosotros incertidumbre acerca del presente y del futuro. La economía, aunque no lo veamos, está dando tumbos en este momento. La economía está en problemas. No sabemos lo que vamos a pasar. Mucha gente se angustia por eso. Y si usted ve la televisión se da cuenta de que si tiene sus ahorros, en su dinero en cuentas 401k, o sea, en retiro, sáquenlos de ahí, cómprenos oro para que estén más seguros, para que no tengan miedo del futuro. Pero eso a la hora de la edad se vuelve nada también. Porque la seguridad, nuestra seguridad no viene de eso. Sabemos quién controla el tiempo, presente y futuro, pero le conocemos muy poco. Sabemos quién lo hace, pero no le hemos conocido todo lo que podemos conocerle. Por ende, no podemos descansar en Él. Necesitamos conocerle. Y si estás en un momento difícil en tu vida, bueno, este es el momento para conocerle más, para que puedas descansar en Él. Porque a veces somos como los discípulos en la barca, ¿recuerdan? Después de ministrar, Jesús se montó en la barca y sus discípulos lo siguieron, dice, y cuando estaban ahí, dice que Jesús estaba durmiendo y de repente se desató una tempestad repentina. Y los discípulos se asustaron. La que sigue, por favor. Dice en Mateo 8, 24, 25. Bueno, no la pongas, pues, está bien. No hay problema. Te amo en el Señor. Quiero tener comunión contigo. Dice que de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús ¿estaba qué? Jesús estaba ¿qué? Jesús estaba tranquilo, estaba en reposo. O sea, hay una tormenta, ¿qué es eso? Hay una tormenta y Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. O sea, no te importa, ¿por qué haces ahí dormido? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo puedes estar durmiendo cuando yo estoy en este problema? Señor, ¿por qué no me pones atención? Dice que el Señor despertó y dijo, calmó la tempestad. ¿Y qué les dijo? Hombre de poca fe. Estaban con Él y aún no le conocían. Que la fe se desarrolla en la medida que más intimamos con Él. O sea, la fe no va a venir por arte ha sido puesta en nosotros
pero se activa en nuestro relacionarlo con Él. Y en nuestro relacionarnos con Él, le conocemos, sabemos quién es, y podemos entonces, se nos hace más fácil depender de Él en cualquier circunstancia. Y podemos pasar ya de este nivel de actitud de los discípulos. Cada vez que tenemos una dificultad, estamos con el Señor. Señor, ayúdame, que no sabes lo que me pasa. Necesitamos superar ese nivel. En su carta Juan nos revela el mundo íntimo de la verdadera comunión. Nos dice que el mismo nivel de comunión palpable que ellos experimentaron con Jesús, porque es lo que dice Juan dice, lo que vimos, lo que experimentamos, lo que tocamos, es de eso de lo que le hablamos. Para que tengan comunión con nosotros, para que tengan coinonía con nosotros. Y nuestra coinonía es con el Señor. O sea, la invitación del apóstol era no a la mera comunión con ellos, sino al mismo nivel de comunión que ellos, los discípulos, los primeros que estuvieron con Jesús y que lo conocieron física, palpablemente, esa realidad que se convirtió en ellos en una realidad, una revelación en el Espíritu, una realidad espiritual, fuera la misma que los creyentes de la iglesia pudieran experimentar. Esa misma relación que ellos experimentaron y que aún experimentaban. Era el mismo nivel de coinonía al que los creyentes tenían puertas abiertas para accesar. La comunión es clave para intimar con Él. Y el Señor, déjeme decirlo, no tiene ni Instagram, no tiene Facebook, no tiene TikTok. Así que si el nivel de relaciones que usted hoy en día se desarrolla están limitadas a ese nivel, pues va a tener un problema para comunicarse con el Señor. Él no tiene de ninguno de esos medios. Así que para conocerle necesitamos no de medios superficiales, plásticos e instantáneos. No necesitamos de filtros, ni de selfies, ni de poses, que a veces ponemos en nuestro Instagram así para que vean cómo me veo menos gordo, menos flaco, menos viejo, menos calvo. ¿Sí? Pero en esta relación con Él no necesitamos nada de eso. Es más, el único selfie que le va a funcionar es ese que dice, aquí estoy, Señor, tal como soy. Tal como soy, vengo a ti. Alzo mis manos y clamo en espíritu. Tal como tú has obrado en mí. En tu presencia estaré. Sin condenación, sin ataduras y sin temor. Sin condenación, sin angustia ni dolor. Tal como tú has obrado en mí. En tu presencia estaré. Así es. Esa es la única manera en que podemos relacionarnos con el Señor. Sin filtros, sin poses, tal como somos. Pero lo más importante, tal como Él ha obrado en nosotros. Lo que citamos. En el nuevo pacto no hay distancias entre Él y tú. Antes Jesús era una realidad anhelada. El salmista clamaba, y ese es el próximo slide, el salmista clamaba y decía, en Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Porque Cristo era una realidad anhelada. Era una promesa. Pero ya para nosotros no es una promesa lejana, es una verdad presente. Por eso el escritor de Hebreos puede decir, esa es la siguiente, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. ¿Qué cosas nos van a ayudar? La misericordia y la gracia en todo momento de nuestras vidas. Ese es el nivel de relación, de coinonía que Dios quiere tener con nosotros. Pero necesitamos tener esa hambre por su presencia, esa hambre por estar con Él. Y eso se desarrolla en la medida que renunciamos a nuestra carne y buscamos las cosas de su Espíritu, buscamos los frutos de su Espíritu en nosotros. Y número 2, y ya voy terminando con esto, Él quiere que haya coinonía entre nosotros. Dice que Cristo es la vida que nos fue revelada. La razón de nuestra coinonía es transmitir de esa vida. Es lo que el apóstol está diciendo a los discípulos. Que Él es la palabra de vida y Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos, ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. La razón de nuestra coinonía, de nuestra comunión los unos con los otros, es anunciar la vida de Dios, la verdadera vida. No es compartir gusto, que si me gustan los tacos así, que si me gustan una baleada, que si estoy esperando que me invite, porque haces unas enchiladas muy buenas. Eso es secundario. Es que transmitamos vida en nuestro relacionarnos. Vida. Lo contrario a eso es desagradable a Dios. Es rechazado por Dios. Segundo, que nuestra comunión es más que compartir gustos y buenos ratos, es que podamos juntamente participar del gozo en el Espíritu. Como lo dice el apóstol allí en el versículo 4, para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría, dice. Otra versión dice de nuestro gozo, es la razón para que podamos participar del gozo en el Espíritu. Coinonía es una prueba de que estamos en luz, cuando hay comunión entre nosotros. Es una prueba de que estamos en luz. Porque dice en el versículo 7 de nuestra porción de hoy, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Coinonía es una prueba de que estamos en luz. Y si tenemos esta comunión, hay algo que está operando en nuestro favor constantemente. Y es que la sangre de Cristo fluye para la limpieza de nuestro pecado cuando estamos fluyendo en este nivel de relación. Esta medida de relación, y termino así, esta medida o nivel de relación entre los creyentes, nada ni nadie la puede romper. Porque es una relación no sustentada en intereses comunes, no sustentadas en gustos, no sustentada en algún tipo de identidad, que tú eres venezolano, por eso me relaciono mejor contigo porque eres venezolano, que no es sustentada porque eres fanático de un equipo deportivo, yo también soy fanático del mismo equipo, no está sustentada por ninguna de esas cosas superficiales, sino que está sustentada por valores eternos. Cuando tenemos ese tipo de relación entre nosotros, no hay nada que la pueda romper.
que no nos podamos pisar los callos los unos a los otros. Va a pasar. Porque no estoy hablando de algo perfecto ni idílico, no pretendo que se queden con esa idea, sino que tenemos en nuestro espíritu el poder y la capacidad para superar esas cosas entre nosotros. Pero si usted va a las epístolas, se va a conseguir que siempre la dinámica de todo lo que los apóstoles vienen enseñando, revelando, lo que recibieron del Espíritu, cuando se les abrieron los cielos y comprendieron lo que era el nuevo pacto y le enseñaron a la iglesia, todo eso se reduce al nivel de las relaciones entre los creyentes. Así que exhórtense los unos a los otros, consuélense los unos a los otros, ayúdense los unos a los otros. Termino entonces leyendo la palabra del Salmo 133, que dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Hay algo allí en la unción que corre y fluye, es en el nivel de comunión que tengamos los unos con los otros. Y que es una expresión de madurez en Cristo, de madurez como creyente y de madurez como iglesia. Por eso habla de que va descendiendo ese buen óleo, ese buen aceite de la unción, va descendiendo por la barba de Aarón, que es decir, que es alguien que es maduro, que es adulto. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Ciertamente allí el Señor envía su bendición y vida para siempre, vida eterna. En la coronilla, Dios está enviando su bendición y vida eterna. Ponte de pie. Esto no es algo de hacer un llamado a que tengan comunión, porque es algo más que de decidamos practicarlo, como lo dice la palabra. El mundo tiene una plaga hoy en día, se llama soledad. Ya llegó a esos niveles de que ya los gobiernos lo miran y tratan de trazar estrategias que le ayuden a sanar a sus sociedades de este problema. Pero sabemos que el hombre sin Cristo es incapaz de superar la soledad, porque eso fue lo primero que experimentó por causa del pecado. Se aisló o trató de aislarse de Dios, de su lugar de comunión. Cristo vino para sanarnos, nuestro espíritu y nuestras emociones, para restaurarnos, hacernos de nuevo, y que todos podamos regresar a ese lugar de comunión con Él. Y desde ese lugar relacionarnos los unos a los otros. Si tratamos de forzar koinonía, comunión entre nosotros, no va a resultar. Y podemos agarrarnos de las manos y cantar unidos, unidos, unidos. Y lo menos que está en nuestra mente y en nuestro corazón es el unirnos. Porque esta unión la produce el Espíritu, no la producimos nosotros. Así que la oración es que podamos dejar fluir el Espíritu en nosotros y que se nos lleve a sanar nuestro nivel de relación con nuestros hermanos y con nuestro Señor, nuestro Padre. Señor, aquí estamos como congregación, como iglesia, una vez más delante de ti. Aún no conocemos o no hemos experimentado lo que es una verdadera comunión, Señor, los unos con los otros. Sigue siendo un reto que está allí delante.
Te pedimos, Señor, que en tu gracia, en tu poder, nos lleves, Señor, a experimentar la comunión que tú quieres con tus hijos. Juntos, unánimes. Señor, que cada uno pueda llegar a hacerse una expresión de Cristo, pero que al mismo tiempo la relación que también tengamos los unos con los otros sean una expresión de Cristo. Señor, que dejemos de transmitir muerte, Señor, cuando nos limitamos por nuestro egoísmo, por nuestro interés, por nuestros gustos, por nuestras preferencias y limitamos nuestras relaciones con nuestros hermanos. Estamos caminando en un lugar que no es de luz, Señor. Llévanos a caminar en luz. Llévanos a caminar en la comunión de tu Espíritu. Llévanos a experimentar ese mismo nivel, Señor, que el apóstol Juan quería enseñarle, que conocieran, Señor, a los creyentes. Que ellos, los discípulos, te habían conocido, habían comido contigo, te habían tocado. Y le decía, esa es la relación que ustedes pueden tener con el Padre. Llévanos a ese lugar de relación, Señor. Llévanos a superar, Señor, lo que estamos poniendo como excusa para relacionarnos los unos con nosotros. Llévanos, Señor, a esperar de nuestro hermano solo, Señor, lo que tu palabra nos pide que esperemos. Llévanos a entender que al relacionarnos unos con otros, tú eres quien merece todo honor y toda gloria, y tú eres quien merece ser glorificado, Señor. Llévanos, Señor, que nuestras relaciones sean un testimonio para esta comunidad, para esta ciudad, Señor. Llévanos, Señor, que lo poquito que hemos experimentado de comunión, de coinonía los unos con los otros, podamos verlo crecer, Señor. Y que juntos nos convirtamos en una unidad, en una congregación, Señor, que deja sentir su presencia en esta ciudad, Señor. Que deja sentir su testimonio, Señor.